Bueno, tuvimos ayer paro general. Sí, paro general. Mucha cosa esta semana fue como que se aceleró. Paro general en el medio de un contexto con el cierre de FATE, que después si quieren hablamos de eso. Y lo que el gobierno tenía pendiente, que era esto del paro general, no tanto, pero sí lo de FATE, como que había generado una atmósfera medio extraña, ¿viste? Como justo pasó antes de la aprobación, que no es la aprobación, acuérdense que ahora le falta un paso más, pero es un paso, es un trámite. Lo que le queda, la reforma laboral, lo que vamos a contar ahora es lo que va a ser ley. Ya está. No va a pasar nada más que eso. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es todo lo que charlamos la semana pasada, que si quieres ahora lo repasamos un poco, menos, ¿se acuerdan que le dedicamos mucho tiempo a eso que era como que yo realmente cuando lo vi dije, eso era nuevo, se había cambiado la noche en el Senado, que era lo que tiene que ver con las licencias médicas, que era como inverosímil por cruel, digamos que vos incorporaba una limitación en tiempo a que si vos y dimos el ejemplo y lo repetimos porque es muy gráfico, te enfermas o te lesionás por razones como que medio dependen de vos, como que fuiste a jugar a la pelota y te quebraste una pierna y no vas a laburar por eso, te descuentan el 50% del sueldo y además te acotan según cómo sea esa lesión, lo grave que sea, que si te deja un año, bueno, sería como muy grave, pero te deja un año parado, bueno, no te pagan un año el 50%, te pagaban como tope 6 meses. El 50% si tenías hijos, si no 3 meses, si no te pagan más hasta que vuelves a laburar. No sé si nosotros lo habíamos hablado, pero bueno, te lo pregunto por las dudas. Acá estamos diciendo una lesión, que de última es algo extra. Bueno, te digo, no sé, es algo extra laboral, que yo hice, pero si tengo una enfermedad que brota de mi cuerpo. Y ahí venía la parte que ya era el colmo de lo cruel. Claro, exactamente. Frente a una enfermedad, lo que cambiaba la ley era que te pagaban el 75%. O sea, te bajaban el sueldo. Voy a decirlo de una manera muy bruta. Tenías cáncer y te bajaban el sueldo, ¿entendés? Está bien decirlo así, porque así se entiende. Sí, así se entiende. 75%, o sea, vos no solo tenías cáncer, sino que además ganabas lo que se había aprobado en el Senado, ganabas el 75% y esto que sigue, que es todavía más brutal, que siempre fue por un año la cobertura que vos tenías en el trabajo, te la bajaban a 6 meses si tenés hijos y 3 meses si no tenés. No, bueno. Bueno, muy propio de este país. Eso lo sacaron. Por eso, eso fue lo que generó en una noche que había sido todo festejo, al viernes a la tarde se generó porque fue como... y fue increíble, Federico Sturzenegger lo celebró a eso, que fue una cosa increíble, dio una nota el viernes. No, a mí me sorprende mucho Sturzenegger, que es una persona tan buena. Fue el único, pero fue muy impresionante, que además todas las batallas que Sturzenegger había dado con esa ley que tenían que ver con sacarle poder a los sindicatos, las había perdido todas, porque los sindicatos se arreglaron. Yo ahora quiero decir varias cosas sobre eso, pero esta ley salió con el aval de la CGT, más allá del paro que ustedes vean ayer, más allá ¿Es una pose el paro? Es que es una pose. La CGT hizo determinados acuerdos con el gobierno que le permitieron que el gobierno les fondee las obras sociales, les mantenga un montón de los aportes obligatorios que hacen los trabajadores sin importar si vos elegís o no. Algunos vos sos parte del gremio, en otros no y te lo descuentan igual. Bueno, consiguieron que todo eso que la reforma quería bajar, sobre todo de parte de Sturzenegger, que había sido el ideólogo, consiguieron que eso se mantenga. Sturzenegger, por lo tanto, pierde esa batalla y festeja lo de las licencias. Bueno, hay que decir que es muy propio de este país enfermarse de cáncer para cobrar un sueldo y no trabajar. Es algo muy común en Argentina. Ahora tienen 2 cáncer por tener un plan. Claro. Igual ayer hablé con un industrial muy importante, pero que en general trabaja como seriamente, digamos, como sensatamente con los temas. Y yo misma le dije, explícame de nuevo esto. Lo pidieron ustedes, dijo, no estaba previsto así. Cuando hablamos el proyecto no era esa la idea. Dijo, pero bueno, también, según ellos, también tienen un problema de ausentismo por licencias de enfermedad como muy por encima de la posibilidad real de enfermedad, ¿me entendés? Sí. No sé si se entiende. Como que hay como una especie de descontrol de certificados truchos. ¿Y se puede? ¿Hay manera de...? De controlar eso? Sí. De hecho, la ley contiene como una especie de órgano auditor que ahora, cuando haya una desconfianza, interviene un órgano que audita si vos, de verdad, sobre todo con temas de salud mental. Claro. Y hay un montón. O sea, es un tema porque es real los problemas de salud mental y puede ser real que gente... Yo lo escuché a Álvarez Agis ayer contar que él tenía la experiencia de cuando era viceministro, que Toyota había arreglado con el gremio el poner un médico
como externo Claro. para resolver esto porque Toyota le había planteado al gremio un problema de ausentismo real. A mí me parece que esa discusión puede ser razonable. Claro. Yo creo que hay que plantear términos de discusiones que eso, porque también se genera, si no por momentos, una idea que es todo lo que está por fuera del trabajo no le corresponde al trabajo. Claro. Y la verdad es que lo que está por fuera del trabajo también corresponde al trabajo porque somos personas, ¿no? Digamos, lo que vos haces en términos de esparcimiento, de disfrute, de deseo, tiene relación con tu trabajo. Porque no es que yo simplemente laburo para subsistir y para sobrevivir y para crear el... Claro. Digamos, yo también laburo para tener una vida buena, para hacer Para cosas jugar que me al fútbol divierten, también. para Claro, jugar al exacto. fútbol. Bueno, digo, la discusión de última es más sano que se plantee en un marco de, bueno, mira, yo tengo en cuenta, contemplo lo que puede llegar a suceder, de última yo te pongo un médico. ¿Entendés? Es como que si la discusión es más o menos consciente y no es tan brutal de, bueno, me chupa un huevo. No, y también la bajada que hacen de, bueno, hay gente que tiene, ahora de repente es un problema las licencias truchas. Bueno, regularizá Claro. las licencias. Regularizala, no por saques eso. derechos a los trabajadores. Bueno, Por porque eso digo que... parecería ser que estás mintiendo y que estás Claro. dando esa bajada y hay gente que repite como loros, que tiene un sueldo de mierda, con esa bajada y decís, bueno, qué triste Sí, ver eso. zafamos. Eso lo sacaron. Eso se salió anoche. Bien. El gobierno anoche tuvo otro triunfo como muy contundente. ¿Cuál? En cuanto al En número. diputados. En diputados, digo, lo lograron con un número muy holgado y eso de alguna manera les vuelve a pasar como en el Senado, que te hace ver que están cómodos políticamente. ¿Quiénes del Con medio que temas nos sorprenda espinosos. Bueno. bancaron esto? Hubo varias situaciones, pero como siempre, por eso yo digo, hay que saber que ayer, ahora vamos a ver algunas cosas que pasaron muy ruidosas, hubo como mucho intento de desarmar la sesión. Si querés, cuando ahora vos decís peronismo, ahora tenés que poner un punto muy marcado, porque no fue el peronismo, fue el kirchnerismo, si querés. Digamos, el peronismo, o por lo menos una parte del peronismo, Sí. le dio al gobierno la ley y el quórum. De hecho, el gobernador de Tucumán, que hizo campaña diciendo, le vamos a cortar la melena al león hace 10 minutos, en Sí. octubre del año pasado, puso a sus diputados a darle quórum y aprobar Bueno, la ley. se ¿Cuál la- es se el- la cortó, pero le ¿Cuál volvió a es el crecer. argumento? Bueno, que la realidad es muy plástica y que los intereses y las necesidades de los gobernadores y los momentos históricos y las coyunturas y que esta ley claramente había tenido un consenso. Por eso digo, la CGT ayer te hizo un paro general, pero la semana pasada no te lo hicieron. No. Y te hicieron una movilización que fue chiste. O sea, lo hablamos ahí, que la Sí. semana pasada hablamos de Sí, los sí, sí, desmadres. Tuviste desmadres y ayer también hubo un poco de cachengue, pero todo eso está muy concentrado en la izquierda Pero- y no en la CGT. Tienen que hacer esta pose como para decir no estamos de acuerdo porque no va alineado, pero Ay, en no el lo fondo- hagan, por favor. Claro. Ay, no, por favor, que yo no. ya arreglé, por favor. Yo ya arreglé, te lo pido, por favor. O sea, lo tienen que hacer como de Bueno, es un de poco facha, raro porque la CGT tiene que oponerse a algo así por su ideología histórica, pero en realidad está todo bien. Ponele, yo no creo que ellos piensen que todo lo que está dentro de la ley está bien, pero dentro del esquema en el que están y de lo que pueden ganar y perder y de las cosas que les resultaban prioritarias, priorizaron lo que era más urgente, que era el financiamiento de los sindicatos Claro. en la obra social y en el funcionamiento en general, que es seguir recibiendo la cuota, seguir que el gobierno les haga un salvataje de las obras sociales. Bueno, todo eso es lo que priorizó la CGT para jugar como jugó. Después pasó esto de las licencias y ahí se despertaron y dijeron, no podemos ser la CGT Claro. y bancar esto. ¿Por qué Sturzenegger festeja lo de las licencias? No me lo preguntes Ah, porque no lo voy a ok. entender. Te lo puedo Digamos, responder Porque yo. él cree que No, sí, todos los está bien. trabajadores... No, pero la Claro. posición es que él cree que Eso. todo esto de los certificados truchos y los trabajadores que truchan licencias es como si fuese una especie de virus que tiene adentro Claro. a todos los trabajadores y que todo el mundo está con Claro. esa y que ¿Pero le vos decís cortó que él el cree juego. eso o eso es lo que él dice y él lo No, que cree yo es que creo se está cargando un tercer gobierno ya? No, yo creo que él se cree. Recordemos que él estuvo en el 2001 Sí. Eso te en el iba a gobierno decir. de Macri. las Sí. etapas. Y esta es su tercer gestión. Sí. Yo me acuerdo que, viste, ¿te acordás cuando Dillon dijo a Caputo en la plaza lo tenemos que matar? Una vez vi un tuit muy gracioso que decía, dijo Caputo porque no entraba Sturzenegger. Chicos, Sturzenegger es un cáncer. Directamente. La verdad que tiene muy buenos antecedentes, digamos. Yo quiero entender, porque Caputo recientemente también tuiteó que veía poca reacción de la Cámara Empresaria. Son todos mensajes privados. Eso es porque hay unos aportes a las cámaras empresarias, que como si fuesen los aportes
solidarios a los gremios, bueno, a las cámaras empresarias que las cámaras querían mantener y se los mantuvieron finalmente. Y es como que él dice, ustedes no salieron a festejar. No se lo está diciendo a la UIA ni nada de eso, porque llamé específicamente para preguntar. Okay. Porque yo también dije, pues ¿qué pasó? Quería que, ¿entendés? Era más por ese lado, son más mensajes privados que otra cosa, pero lo que el gobierno también dice es como, che, ahora los quiero a todos festejando lo que acabamos de lograr, porque como contamos la semana pasada, tiene temas las indemnizaciones. Ayer había otro tema polémico que finalmente el gobierno logró, 2 temas más. Uno es las indemnizaciones, cómo se junta la plata para tu indemnización con este fondo nuevo. El FAL, ¿no? Se llama FAL. Hubo un momento en que ese FAL parecía que salía de tus aportes más los aportes de la empresa, se juntaba todo y si un día te echaban, con eso te pagaban. Eso fue trabando y terminó en algo que es un tema complejo y hay que verlo en el tiempo cómo va a quedar, que es que va a salir, supongan que estén, vos te sale del sueldo aportes para cuando te jubiles. Eso va a la caja de financiamiento de la jubilación, a la ANSES. Okay. Bueno, lo que hacen ahora es que del total de tu aporte hay un 1% que se separa y va a este fondo nuevo, que va a juntar muchísimo dinero, que obviamente después siempre está la cosa de si lo usan a préstamo y qué sé yo, pero sobre todo te desfinancia también la caja de jubilaciones, que ya es de los problemas más grandes que tiene la Argentina. Claro. Entonces había una movida para que eso se modifique, el gobierno no estaba durísimo, pero también lograron los votos y lo sacaron, o sea que no. Y lo mismo con los estatutos, vieron el estatuto del periodista y un montón de estatutos que tenían reglas distintas según algunos sectores por razones determinadas. En el caso del periodista es para proteger la profesión, porque es una profesión que tiene un montón de, digamos, si vos estás, es como, voy a dar un ejemplo que es muy forzado, pero póngale un juez, ¿entendés? Vos necesitas que trabaje con independencia el periodista, que tenga seguridad laboral, porque si vos tenés tiene condiciones distintas dentro del trabajo porque es una profesión particular. Eso vuela por el aire. O sea, el estatuto del periodista que igual todo eso iba para los juicios, porque pasaba que las empresas o no los usaban más o no, digamos, hay un montón de distintas situaciones en la actualidad con esos estatutos, pero todo eso iba a juicio y en el juicio lo ganabas. Claro. Ahora no lo tenés más, o sea, no lo puedes usar más en un juicio. No tenés esa carta. Digamos. No tenés esa carta, pero eso es medio lo que terminó modificándose, con lo cual en su totalidad el gobierno aprobó lo que quería, porque el gobierno estaba dispuesto a hacer eso, las licencias, porque no había sido una decisión de ellos. Y fue una sesión que les quería poner un poquito de eso. Hay algo, chicos, el tema de hacer los clipazos en la vida de la gente tomó el recinto en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, pero sobre todo el asunto en la Cámara de Diputados, donde son muchos, son 256, es difícil sobresalir, a nadie ya le importa mucho argumentar, sino que te clipen. ¿Quieren ser clipazo? Sí. Ay, chicos, me da mucha vergüenza que sea ese el objetivo. Ese es el objetivo y TikTok nos arruinó. Sí, como país. Y tenés a Lilia Lemoine, que graba todo el tiempo, pero claro, no, tenés de todos lados. Pero no solo piensan en destacarse, en hacer algo subible. En algo subible, en algo que se viralice. Si porque que lo suban ellos no va a modificar nada. Pero que se traspole algo tan es lo que está pasando como un clip viral. Que llegue a las altas esferas. ¿Tenemos para ver? A ver. Ahí está, mirá, sí, claro. No, eso es lo que tenés que hacer. Y vos también, ¿por qué no la filmás? La esta, filmala. No, quiero tu carita. Filmala, mirá muy bonita. Quiero tu carita. Más dura que una piedra. Quiero tu carita. Son todos muy brutos. Esta, experto. Todos muy violentos. O sea, que ¿sabés lo que es ese gallinero de gente insultándose? Igual debe tener razón que está más duro que una piedra. Ayer el gallinero fue permanente, chicos. Sí, ¿no? O sea, la tienen adentro y la gente está en el medio, ¿entendés? No, Porque es terrible. la tienen adentro, sí, todo este país la tiene adentro, chicos, muy adentro, mal. Ella es una legisladora peronista, Paula Penaca, kirchnerista, y bueno, a Lilia ya la conocen todos. Lamentablemente. Y después hubo un momento que fue un poco más complejo, que es Florencia Cariñano, que también es una diputada kirchnerista, que fue directora nacional de Migraciones. Porque, ¿qué pasó? Pasaron distintas escenas a lo largo de la sesión, pero una era que lo que el gobierno, el oficialismo intentaba era decir, ni hablemos nosotros, que hable que quiera, pero apuremos para que esto se apruebe. Sí. Claro, no nos enredemos en ponernos a hablar y qué sé yo. Y el que no quería que la apruebe, bueno, buscás todos los mecanismos que tenés a tu disposición. En un momento pidieron, porque se fueron todos a comer, hicieron una trampa que es bastante entretenida, que se van todos a las 9 de la noche, se levantan de las bancas y se van a comer. Y si te distraes, podés perder el quórum. Entonces se puede levantar la sesión. Todo el oficialismo y los aliados se habían ido a hablar por móviles de televisión o a comer.
incluido Martín Menem, el presidente, y de repente alguien del peronismo hace lo que se llama una moción de orden para mandar el proyecto a comisión y tenés que votarla en ese momento. Si alguien dice una moción de orden, tenés que votar en ese momento. Y lo hizo a propósito porque si vos mirabas en ese momento no había quórum, no estaba la gente sentada. Entonces empezaron a correr, pero tipo, Ritondo lo viste, yo lo vi en vivo salir de un móvil, ¿me entendés? Como todos enloquecé porque perdés, o sea, por una cosa así ha pasado, perdés la aprobación. Se levanta la sesión y tenés que juntarlos de nuevo. Tenés que estar Eso me parece bastante divertido igual. No, por eso te digo, tenés que estar repillo. Es de las cosas más entretenidas que tenés para ver. Y ayer eso pasó 9:30 cuando estaban tipo uno comiendo, el otro reunido porque había llegado porque fue Karina Dorni. ¿Y qué pasa mientras en el recinto que cuando se fueron todos? ¿Queda hablando alguno ahí re solo? Hay gente hablando sola todo el tiempo. Claro. Todo el ¿Pero tiempo. a quién le habla si no hay nadie? Está haciendo Le TikToks. habla el presidente del Sí, cuerpo la gente que haciendo si no TikToks. está y se fue a comer hay uno que lo reemplaza. Se Le supone hablas. que todos deberían escucharse a todos. No. Bueno. O sea, es un nadie escucha a nadie de otro nivel. ¿Para pero, quién le habla? No entiendo para qué hablan, te juro, más que para el bueno, TikTok. un poco para las taquigráficas también, que quede registrado todo lo que vos dijiste en esa sesión. Ellos Para no van la a comer. historia, no pueden ir a comer. Y mirá lo que pasó Florencia Cariñano, la diputada, que yo te digo, la del kirchnerismo, que en un momento, enojada, no sé, por todo lo que estaba pasando, hubo uno que llevó cadenas, bueno, se pasaron un montón de cosas. ¿Qué? Florencia se saca y dice, como no quiero que nada de esto quede registrado, y miren lo que hace. Va a donde están los taquígrafos, digo, para que le vean la cara a las personas, y miren lo que hace. ¡Pongamos orden! Así todo el tiempo eso, ¿verdad? Está todo documentado. Es espectacular. ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Quedaste grabada, pedazo de loca? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer Andate a la eso? concha de ¿Estás tu madre, loca? dice, En porque alguien no está- porque si Londrilandia, alguien no está pelotuda, viendo. ¿Pero por qué desconectó cables también? Estaba en una, un delirio. Claro. La concha Le de tu desconectó madre, los pelotuda. cables a los taquígrafos. Estamos solos. Estamos tan solos. A mí me pone mal estar en manos de Estoy todo tan este solo. circo. Bueno, Sí, sí. Nunca bueno, tanto, ¿eh? Estamos tan solos, boludo. de la patria. Gracias Ellos por los se re- aplausos. Muchas gracias. se redivierten, Y eso que no pero- soy Bad Bunny. Ese fue. No soy Bad Bunny. Gracias por los aplausos y les confieso. Bad que- Bunny. Menos mal que aclaró porque yo no me había dado cuenta. Yo me los confundí en un momento cuando Hay que decir que hay momentos bastante lisérgicos, pero de los Bueno. congresos en general. Un poco vos ves los congresos del mundo y Sí, hay. pero acá no pueden ser todos los momentos lisérgicos, Sí, ¿entendés? no, Ahora, ¿no Ese es viste el el problema. congreso, el de Inglaterra, lo que hacen? No, Inglaterra es, El de Inglaterra es mucho peor que el nuestro. divertidísimo. Obviamente yo digo divertido Mucho porque no peor soy que el inglés. Bueno, claro. Y lo veo desde YouTube, ¿no? Porque Sí. quizás hay un chabón de Stanford que hace mi vida es una mierda. Bueno, pero ahora digamos que ya la reforma avanza. Entiendo que el gobierno está especulando con que eso dinamice el mercado laboral. ¿Cuál Sí, es ahí quería- está bien. la situación real de ese mercado laboral en contexto cierre de FATE y demás? Digamos, ¿tiene la reforma va en línea con revertir algo de eso o está pensándose para otro mercado laboral? En cuanto a la reforma, lo que vos tenés claro, porque es un poco lo que venimos viendo, es que al contratante le mejora muchas condiciones y el trabajador pierde varios derechos. Eso lo digo sin adjetivos, digo, es una, si querés, una actualización de las maneras de trabajar. Es esto que decíamos antes, que si el 50% no tiene ninguna ley laboral porque está en negro y con esto lo blanqueás y entra a tener, bueno, es mucho más que lo que tenías antes. Pero para el que está en relación de dependencia, entra en una relación de dependencia nueva, tenés una indemnización más acotada, te la calculan, claro, con un cálculo de sueldo menor. Tenés lo de las horas, que es el descanso de 12 horas, pero el pagarte una hora extra para el trabajador, el empleador, es bastante poco necesario, porque te arma un banco de horas y te hace trabajar un montón, te puede dar francos compensatorios. Mucha gente en determinados rubros, las horas extras son todo. Es la que te hace que el sueldo no sea una mierda. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar? Para entender bien. En Y lugar de bueno, vos ahora- trabajás diariamente, no sé, 8 horas. Ocho- Y yo antes te pagaba una hora extra para que trabajes 9. Claro, Ahora, ¿cómo va a ser? ahora no, bueno, te tienen que pagar más, pero te pueden llevar la jornada regular hasta 12 horas, ¿entendés? Vos No, antes- regularizaron la precarización, digamos. Antes era una precarización la- en negro, ahora es una precarización ¿cómo regularizada. Claro, es? pero la que está... ¿Trabajás 12 y mañana trabajás 4? Hay dos opciones. Podés llevar la jornada hasta 12, porque otro día me preguntaste y lo averigüé. Podés llevar la jornada hasta 12 y ya, siempre que tengas un descanso de 12 horas. Ah, ¿todos los días 12? Podrías, nadie va a hacer eso, pero podrías. Lo que después tenés es el banco de horas, que es mantenés la jornada tal cual está, pero haces un banco de horas. Entonces todo lo que exceda esas horas va a un banco. ¿Entendés? Vos trabajaste. Entonces, pero después te las podés tomar. ¿Me entendés? O sea, es como si generases horas. En lugar de pagártelas, a favor, claro. te las guardo para que te las tomes. Pero en un montón de rubros
hay esas horas que ahora van a un banco, a vos te las pagan el doble porque eran horas extras. Claro. Y mucha gente eso era parte de su plata. Sí, sí, Entonces, que prefiere trabajarlas y cobrarlas. la que mayoría después de la no gente. laburarlas. No sé, Sí. yo como periodista eso te lo digo, digamos, pasaba que vos tenías los francos y trabajabas los feriados, no sé, los francos, y eso te generaba un franco o te lo pagaban el doble Claro, claro. en una época, ¿entendés? Pero por eso, ¿crea condiciones para que la gente salga de la situación de informalidad o no? Por eso. Y a las empresas les da un montón de estímulos, y si son pymes más, que te llevan a blanquear. Estímulos de todo orden. En principio blanquea gente sin pagar todos los aportes, la mayoría de los aportes que debes. Yo no quiero, porque después entramos en cosas medio técnicas, pero digo, tiene muchos estímulos para los empleadores, sobre todo para más fácil si son pymes, pero para que blanquees si tenés gente en negro, porque la mayoría de la gente en negro, las grandes empresas no tienen en general gente en negro, sino que son de pyme para abajo. Claro. Entonces lo que les da es estímulos impositivos para que vos los blanquees, porque la gente no blanquea, porque si lo tenés a Toto hace 10 años en negro, bueno, más allá de que no lo habías blanqueado, si lo querés blanquear ahora te sale carísimo blanquearlo, porque tenés una deuda enorme. Bueno, hay también ahí una especie de Unos puntitos que te estímulos. van- moratoria, Claro. estímulos, descuentos, cosas que todo empuja a que se blanquee más gente. Esa tu pregunta, eso está en la ley. Bien. Y es una ley que se consensuó en todos los... No es una ley que escribió el gobierno y llegó, está consensuada. Se fue armando. Después, por eso, yo creo que hay muchos recortes fuertes para los trabajadores, pero, digamos, se fue armando. Si eso en la realidad va a generar más empleo, o sea, es una pregunta para mí muy abierta, porque en general depende Esto de que la decís que es tan claro que en un punto perjudica un poco al trabajador y beneficia al contratador. ¿Por qué entonces hay trabajadores que bancan esta ley? ¿Por desconocimiento? ¿Porque quizás están están en negro y creen que van a poder pasar a estar en blanco y eso les da algunos beneficios que no tenían, por más de que no sean los beneficios que se tenían antes por estar en blanco? No sé si los trabajadores salían a festejar la ley. Digo, lo que sí me parece es que la expectativa es esa, que lo que tenemos en Argentina es una tragedia laboral. Porque la mitad, boludo, no tenés nada, ni indemnización, ni aportes, Eso ni es- obra social, ni, Es raro. ni Sí, pero tenés- vacaciones. Digo, no pasa en otros países que hay tanto. En este volumen que tenemos nosotros es altísimo. Pero en Latinoamérica tampoco, a este nivel. No lo estudié Pero eso, lo sí. buscamos y te lo digo otro día, pero Es mucho. es Ok. indiscutiblemente mucho. O Creo sea, es que- la mitad de la fuerza laboral. Y una cosita más, Sí, y sí, sí, que esto sí. no es negro, sino que es en qué estado está nuestro mercado. Cuando hablaban de la cantidad de puestos de trabajo formales que se perdieron con el gobierno de Milei, lo voy a decir de memoria, pero es como decirte 150.000 se perdieron y se generaron 120.000 tributistas. El número no es exacto, pero va por ahí. Digamos, lo que vos ves es que es eso, se pierden cada vez más empleos formales y tenés gente como cuentapropista haciendo lo que puede. Bueno, entonces tiene que haber una economía, Natutía. Y también por eso acá, más allá del marco legal, vos acá lo que tenés que tener es una economía que emplee. Claro, ¿entendés? porque O sea, una economía real que esa era emplee. la otra parte de la pregunta, que es, el gobierno se está imaginando que la economía va hacia qué lugar, porque tal vez esto no hay una respuesta, pero digo, No, sí, en sí. el marco de crear estas condiciones para contratar, pero en paralelo apertura de importaciones, empresas que cierran, Claro. fábricas que cierran, ¿cuál es el mercado laboral que se está imaginando el gobierno ¿Cuál es que el va objetivo? a emplear a estos trabajadores? Claro, es que esa es el nudo de toda esta situación. O sea, el gobierno tiene un concepto que yo lo repito, pero no porque lo repita para no sumarle un punto nuevo, es porque es muy dogmático en algunas cosas. Y el gobierno, que en realidad es sobre todo Milei, entiende que el trabajo de él no es... Crear empleo. O crear una economía para crear La empleo. gente. Claro, bueno, el trabajo de él es poner reglas y que esas reglas, que para las reglas son la macroeconomía ordenada para él, la ley de reforma laboral, ahora supuestamente tiene que venir la reforma impositiva, que todavía nadie sabe nada, pero que también es muy Claro. importante para que los industriales dejen de decir que son caros por esa razón. Y como diciendo, yo te hice todas estas reglas, ahora vos tenés que funcionar. Pero claro, en esa libertad total que él da, también libera importaciones, porque él le dice, yo conozco a un empresario muy grande que produce en Argentina y que hay un contrabando tremendo de muchas cosas en Argentina. Claro. Pero pero liberado, qué sé yo, cigarrillo es obvio, porque viene de afuera, más barato, no sé, celulares, son varias cosas, pero que se descontroló porque el gobierno decide no controlar eso. Entonces, claro, el de acá dice, yo ya no puedo con eso, ¿entendés? O sea, es peor que la importación liberada, es Sí, directamente contrabando, sin nada, es sí. contrabando, es baratísimo, no puedo hacer nada. Por eso Y a él le veces no dice, entiendo cuando yo hablan lo del único que empresariado. quiero es que a la gente de este país le salga más barato, después lo demás es un problema tuyo. Claro, porque ¿Entendés? es- Entonces, ¿en qué lugar el empresario está a favor de esto, por ejemplo? Porque
porque... No, pero esto es la reforma, a ellos les conviene. Somos cosas distintas, ¿me entendés? Sí. Son como rubros distintos. Por eso la pregunta enorme es si la economía, porque si vos ves lo de FATE, es un ejemplo perfecto de la ecuación que el gobierno les terrible, propone. Una empresa de años. Claro. El gobierno te propone una ecuación que es inviable. ¿Para qué es lo que pasó con Fate? Cerró FATE, tiene 80 años, produce neumáticos, hay problemas hace un montón, vos tenés en Argentina, bueno, siempre se habla de eso, si el problema es la carga impositiva, si es el valor del dólar, el costo laboral, todas esas quejas históricas de los industriales, vos le sumaste una cosa con un dólar, que acá somos muy caros en dólares, que liberás la importación. Y tenés a China que realmente, por eso es como China, pero realmente es como, lo de China se lleva puesto todo. No tenés manera de competir contra ese sistema de producción. El otro día también en un industrial me pasa como tipo un libro como muy No, es famoso verdad. del método chino. No hay manera de competir contra eso. Entonces vos como Estado, ¿qué haces? ¿Dejás que entren las cosas chinas al infinito? Bueno, no están haciendo eso todavía, aunque parezca, pero en el rubro textil, que se liberó mucho, fíjate que produce un desastre. Claro. El gobierno que te responde, bueno, sí, pero yo quiero que la gente le saque más barato. Y decís, bueno, pero sí. Pero si no trabaja la gente, si si la no gente cobra, no tiene para Claro, comprar. exactamente. No, y aparte, si yo cierro, he hecho un montón de gente que no va a Claro. poder comprar nada. Digo, Claro, como que me que. importa que Frente esté a barato eso, el si gobierno no dice, puedo ya cobrar, se va a comprarlo. acomodar. Porque también Ya que se va a las acomodar bien en el empresas, medio, bueno. que las industrias de acá puedan subsistir, implica que después haya gente trabajando para ellos que puedan consumir y les vaya bien. Digo, es todo un círculo. Porque te olvidas de una parte, se va a romper todo lo otro. Bueno, eso que es como Como de si- sentido común, y yo también pienso, digamos, hago el mismo razonamiento, ellos tienen otra respuesta frente a eso. Es como en ese sentido, eso, que muestra mucho a cómo es mi ley, sobre todo, que es, Claro. y es Ya para se va a acomodar. Es entenderlo. como querer digo. armar un castillo de Shenga sin toda esta base de acá. Y es como, Sí, como en ¿qué el aire. mierda? O sea, ¿Cómo vas a hacer? Ah, no ¿Cómo sé, vas a punto, hacer? Exactamente. punto. Que se arme, ¿no? Se va a ir armando. Que se arme, porque Sí. yo lo único que voy a hacer es darle al castillo como las paredes y lo de adentro El fuerte construyanlo alrededor. ustedes. No, vive en Equalia. Realmente ¿Qué? es Equalia. ¿Qué falta, Lu, entonces, para que se termine de aprobar la reforma laboral? La semana que viene en el Senado levantan, porque es por sí o por no, es una modificación que se hizo, levantan la mano, se aprueba y el presidente, que esto sí es importante, el 1 de marzo, que es el domingo no, el otro, es la apertura de sesiones ordinarias. Eso es lo ¿Se que le acuerdan? encantaba a Betu. Exacto. Y bueno, nada, y el 1 de marzo hace la apertura de sesiones ordinarias y obviamente es el discurso más importante del año del presidente y lleva todo esto, este triunfo Sobre la espalda, sí. sobre la Hay que decir espalda. que arrastra 4 meses, o sea, es una apertura que lo agarra muy... Orondo. El año pasado lo agarró con el caso Libra, Sí. que por otra Claro. parte, chicos, hablando... Que a nadie le importó más. No, Estuvo bueno sí, eso. requiem para los investigadores del caso Libra, ¿no? Que van Sí. en carreta. Es bastante Bueno. impresionante el devenir de la causa acá en Argentina. Digo, por sí o por no, pero te tenés que No avanzó, investigar para... sí. Decinos algo, que sí o que Tenés no. que investigar para poder llegar a algún sí o no. Y realmente va en carreta a otro nivel. Es bastante escandaloso. Pero bueno, el año pasado tuvo ese discurso en el medio de todo ese fantasma. Era una situación. Y de hecho fue un año, si ustedes siguen el derrotero del año pasado, él había terminado su primer año muy bien. Y cuando pasa lo de Libre, después empieza como No, una él especie de arrastra vorágine. Davos, Sí. jubilados, Libra, que arranca, que el año pintaba difícil. No, de y fue hecho, hasta septiembre, la elección. claro. Hasta la elección. Hasta Fue octubre estaba muy difícil. Muy difícil. Acuérdense que perdió la elección. ¿Qué pasa? Me está puteando Sebastián Portolba. Porque fue bueno. Bueno, ya. te Eso. está hundiendo el país, Evi, hay que decirlo. Así que no, eso. Él va a llegar muchísimo más holgado, como tuvo un verano. Vuelve Terian Muy ya tranquilo, directamente. vuelve Vuelve en cuatro Terian. patas haciendo tipo... Buenísimo, de León. Estaría bueno. Sí, fue un Ya es un adelantado de Terian. los Terians. Bueno, ya está aprobada, podemos decir. Conceptualmente Sí. la reforma. No, se aprueba la semana. Bueno, Ya está. chicos, Argentina, pero sí, se aprueba la semana Y que los viene. cambios, perdón, Sebi, los cambios suceden, o sea, ¿cuánto tarda en aplicarse, en que uno tenga Ahora, modificaciones cuando de facto en su trabajo? Depende del gobierno que reglamente la ley. Pero falta, tipo, ¿cuánto? No, nada. Qué sé yo. Pues eso, el Meses. gobierno en algunas leyes que no quiere aprobar demora el máximo plazo posible. En esta va a demorar lo menos Rápido. posible. Pero bueno, tiene muchas cositas. Así que lleva laburo, no. Claro, igual no sé, para un par de meses. A ponele mitad de que año se esto lo tenés Se funcionando. implementa, la gente tendrá conversaciones con sus empleadores para, bueno, a partir de ahora esto lo cambiamos, me imagino. Como que hay que rehablarlo, tipo, che, vení 12 horas los martes. A partir de ahora estás despedido. Ellos plantean... Gratis. Era eso lo que te quería contar. Sí. Ellos plantean que todo es... Conversable. No, como si fuese conversión de las partes.
partes, que bueno, toda la Claro. relación laboral no es igual. Que No. como bien sabemos, son Es partes que desigual. están en igualdad de poder. Sí. Ay, si tenés que como arreglar las horas con tu empleador. Sí, Que bueno, seguro te va a reescuchar. no es, sí, y las vacaciones lo mismo. Yo tengo que comer, hermano. Imagínate que te Bueno, caen para las vacaciones. otro cambio es lo de las vacaciones, Claro, te que es caen de en marzo las octubre vacaciones. a abril. Antes Chicos, era empiezan más el colegio. acotado. Antes era más acotado y es de octubre a abril y... Elige el empleador. No, todo De las tiene- partes. todo Choose your fighter tiene es choose your empleador. acuerdo de partes, pero bueno, lo mismo. O sea, si pensamos bien, o en hay empresas donde se labura súper bien y la gente está recontenta y bla, bla, Vamos, bla. vamos a tenerle fe a los empleadores. Pero en general, la ley es para cuando pensás mal, digamos, Ya, porque protege claro. en el momento Al del menos, problema. Claro. Eso porque vos sos una Más paranoica, indefenso. ¿sabés? Y una mal pensada. Qué mal pensada, Y la verdad che. es que yo soy re proindustria, proempresa y proindustrial y estoy harto de que la gente perdón. que pensó mal este país nos hundió. Este país fue en un momento fue industrial con la empresa y el Estado trabajando a la par. Esa es la manera de construir un buen Estado y una buena economía. Cerrá el orto, Cuca. Bueno, está bien, tenés Ajá. razón. Lu, gracias. Y llorar a Cuca los dos en Luciana, Ah, que es no, una en serie increíble, entonces gracias, Lu, Gracias, aplauso. chicos, me voy. Che, podemos Muy clara como saludar. siempre, chao, mi amor. Chao, Lu, gracias.